Mateo capítulo 6, verso 31 al 34. Gloria a Dios. Capítulo 6. Dice la palabra del Señor así. Mateo 6, 31. No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Aleluya. Entonces, quiero hablarles el día de hoy acerca de tiempo de buscar el reino de Dios y su justicia. Es el tiempo que la iglesia debemos estar buscando el reino de Dios y su justicia. ¿Qué es el reino de Dios? ¿Qué es su justicia? Vamos a estar viendo lo que sería el reino de Dios. Y la palabra de Dios, para que podamos entender en cuanto al reino de Dios, buscar, porque muchas veces pensamos nosotros que buscar el reino de Dios no se nos explica bien, pero es buscar a Dios y sus intereses, buscar a Dios y sus intereses, el reino de Dios, lo que se mueve dentro del reino de Dios. Y voy a poner un ejemplo. Segunda de Crónicas capítulo 1 versículos 6 al 12, la palabra de Dios dice que Salomón estaba para ocupar el trono de David su padre. David ya estaba anciano y David ya hizo un llamado para que Salomón ocupara el trono que él iba a dejar vacante al morir, y era un jovencito, no tenía mucha experiencia. Y después de que Salomón fue coronado, la palabra de Dios dice en 2 de Crónicas capítulo 1 versículos 6 al 12 que Salomón fue a buscar al Señor. La Biblia dice que el rey David llevó el arca del pacto de un lugar hacia Jerusalén y la puso bajo una carpita. Y el arca del pacto estaba bajo una carpa después de que fue llevada por el rey David a Jerusalén. Pero el tabernáculo del testimonio que Moisés había levantado en el desierto estaba en otro lugar. ¿Y qué significaba el tabernáculo en el desierto? Significaba la presencia de Dios, la casa de Dios movible, donde Dios se manifestaba. Regularmente en el desierto dice que la columna estaba en el tabernáculo. La presencia de Dios permanecía en el tabernáculo. Entonces Salomón dice que sube al tabernáculo que está ahí para consultar a Dios. En otras palabras, está buscando la presencia de Dios. Yo quiero que usted entienda lo que significa el reino de Dios. Es buscar a Dios y todos sus intereses, que a Dios le interesa que usted aprenda y sepa para caminar en el reino de Dios. Entonces Salomón sube al tabernáculo y hace una oración. ¿Cuál es la oración que Salomón hace? Subió, dice, no, usted el versículo 6, capítulo 1, 2 de Crónicas, versículo 6 en adelante, dice: subió pues Salomón allá delante de Jehová al altar de bronce que estaba en el tabernáculo de reunión, y ofreció sobre él 1000 holocaustos. En otras palabras, subió a la casa de Dios, movible al tabernáculo, y no fue con manos vacías, llevaba ofrendas para ofrecer a Dios. Y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo: pídeme lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo a Dios: tú has tenido
tenido con David mi padre gran misericordia, y a mí me has puesto por rey en lugar suyo. Confírmese pues ahora, oh Jehová Dios, tu palabra dada a David mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso como el polvo de la tierra. Dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y dijo Dios a Salomón: por cuanto hubo esto en tu corazón y no pediste riquezas, bienes o gloria, ni la vida de los que quieren mal, de los que te quieren el mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey. Sabiduría y ciencia te son dadas, y también te daré riquezas, bienes y gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. Una oración contestada, una oración que fue rápidamente contestada. ¿Cuál fue entonces la respuesta de Dios? ¿Qué fue lo que motivó a Dios el darle una respuesta inmediata a Salomón? En primer lugar, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia es venir a Dios, buscar el rostro del Señor, acercarse a Dios, que fue lo que hizo Salomón. Subió a la presencia de Dios, a consultar a Dios ante un inicio de su reinado. Una oración. ¿Cuántos de los que estamos aquí no nos gustaría que nuestras oraciones fueran contestadas así rápidamente? Entonces él solamente pidió dos cosas: pidió ciencia, pidió sabiduría, para poder gobernar a un pueblo numeroso, que él se sentía incapaz de gobernar. Mas sin embargo, Dios no solamente le dio ciencia y sabiduría, sino que le dio muchísimo más de lo que pidió. Aleluya. Eso es un breve ejemplo de lo que se pudiese decir buscar el reino de Dios. Note usted que está diciendo el Señor Jesucristo que nosotros los gentiles nos afanamos en esta vida por cosas. ¿Verdad que sí? Nos afanamos por tener cosas. Dice: los gentiles buscan todas estas cosas. Si usted lee el contexto, usted se va a dar cuenta todo lo que mortifica al ser humano: el vestido, el alimento, el techo. Y usted lee el contexto de Mateo capítulo 6 y comienza el Señor Jesucristo diciendo que nosotros no, los que somos parte del reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, no debemos preocuparnos por esas cosas. Porque el Señor nos está dando una promesa que si nosotros hacemos lo primero, buscar al Señor, el reino de Dios, todo lo que concierne a Dios y su justicia, las demás cosas vienen por añadidura. Pero muchas veces nosotros hacemos al revés. Buscamos las añadiduras en vez de buscar al Señor. Y en esto no estamos haciendo bien, pero esperamos en el Señor ser obedientes al Señor. Aleluya. Ser obedientes a Dios. Cuando el rey Salomón comenzó su reinado en esta forma de búsqueda del Señor, de la voluntad de Dios, buscando el reino de Dios y su justicia, vuelvo y repito, le fue añadido mucho más de lo que él pidió.
Y si nosotros vamos al libro de Eclesiastés, capítulo 2, usted va a leer en todo el capítulo 2 todos los logros de Salomón. Y usted lo va a leer en la casa, no se lo va a leer, usted lo va a leer en la casa para que usted se dé cuenta todos los logros de Salomón, que en el capítulo 2 narra todo lo que él alcanzó a juntar en todo su reinado. Infinidad de cosas. Para llegar a la conclusión de que las cosas materiales en sí son cosas materiales. Entonces llega a la conclusión, y en Eclesiastés en Eclesiastés nos dice el capítulo 12, dice el rey Salomón llega a la conclusión y dice que el fin del discurso hablado es que el hombre tema a Dios, guarde sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. No son las riquezas, no es nada más que la presencia de Dios. Amén. Y yo quiero que lo lea conmigo. Capítulo 12, versículo 13 de Eclesiastés. Versículo 13 dice: el fin de todo el discurso oído es este. Note que en el capítulo 2, está el capítulo 1 y el capítulo 2. En el capítulo 2, Salomón comienza a hablar de todo lo que logró en su reino, todo lo que él hizo, toda su riqueza abundante. En el tiempo de Salomón se dice que la riqueza era tal que la plata no tenía validez en el reinado de Salomón. La plata era como piedras, como cualquier piedra en el campo, no tenía validez, porque era tanta la riqueza que tuvo Salomón. Y llega a la conclusión entonces en el versículo 13: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Vamos a dar a Dios cuenta de todas las cosas que estamos haciendo en este mundo, en esta vida. Vamos a dar cuenta de Dios. Somos administradores de Dios. Lo que Dios pone en nuestras manos, ¿qué hacemos con ello? ¿Qué hacemos con lo que Dios puso en nuestras manos como administradores? Vamos a dar cuenta de Dios un día, pero entonces llega a la conclusión que el fin de todo el discurso, todo el libro de Eclesiastés, toda la sabiduría que habla, tanto los proverbios como Eclesiastés, el fin del discurso es que el rey Salomón aconseja y dice: sean sabios, porque en esto, todo lo que yo he logrado, tómenlo en cuenta, porque lo justo, lo verdadero es temer a Dios, guardar sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. ¿Cuál es el propósito entonces de hablar del reino de Dios y su justicia? Mire, el hermano Adrián Rogers dijo una ocasión que el joven, el recién casado, el joven, mira al futuro. Está recién casado, en su luna de miel, él simplemente mira a su esposa y mira al futuro, sueña con el futuro, la pareja joven. El maduro, el que ya tiene algunos años ya de casados, que ya tiene sus hijos, jóvenes, está preocupado, se preocupa. Se preocupa porque tiene muchas cosas, tiene muchas deudas, tiene muchas cosas que pagar. Y estoy hablando del no cristiano y aún del cristiano, porque hay cristianos que no tienen la sabiduría que Salomón pidió a Dios: inteligencia, ciencia para conducirse en esta vida. Y entonces nos pasó a nosotros, a mi esposa y a mí, ¿cierto? Nosotros cuando jóvenes, oigan, mirábamos hacia el futuro, pero cuando nos dimos cuenta que ya estábamos ya
sentados como matrimonio, nos dimos cuenta que nuestras deudas estaban sobre nosotros, más arriba de nosotros. Y entonces comenzamos a preocuparnos, aún siendo cristianos, porque era mucha la deuda que teníamos. Solamente nos mantenía la gracia de Dios. La gracia de Dios, porque nuestras cuentas estaban, dígame, cuando el crédito aumentaba y tarjetas de crédito y tantas cosas, era muchísimo. Inclusive perdimos una casa, ¿no? Por falta de sabiduría. Entonces, el maduro se mortifica y los ya entrados en edad vemos hacia el pasado. ¿En qué forma vemos al pasado? Los logros que hemos alcanzado y que ya no nos mortifica nada, solamente estamos viviendo para la gloria del Señor. ¿Y por qué le estoy hablando de estas cosas? Porque necesitamos nosotros los creyentes aprender de la palabra de Dios. La Biblia dice, la palabra de Dios nos enseña, el apóstol Pablo habla y dice en Efesios capítulo 5, si leemos el versículo 15 y 16, para que usted se dé cuenta los tiempos en los que estamos viviendo. Pero la palabra de Dios dice, porque Dios tratará toda. Efesios 15. Mirad pues, mire lo que aconseja la palabra de Dios. ¿A quién está hablando la palabra de Dios esta mañana? En lo personal me está hablando a mí. Si usted lo toma para usted, tómelo, si no, pues déjelo. Pero el Señor a mí me habla a través de su palabra y me dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. ¿Qué pidió Salomón? ¿Qué más pidió? Ciencia y sabiduría. Entonces aquí el apóstol Pablo nos está aconsejando la palabra de Dios, que debemos nosotros andar como sabios, en sabiduría. ¿Ok? Porque el versículo siguiente dice que los tiempos son malos. El versículo 16, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Quiere decir que los tiempos en los que usted y yo, viendo los tiempos, si son malos, nosotros necesitamos más que nunca andar en ciencia y en sabiduría de Dios. ¿Y cómo se adquiere, amados hermanos, según Salomón, cómo se adquiere la ciencia y la sabiduría de Dios? Buscando a Dios. ¿Cómo se adquiere la ciencia y la sabiduría si los tiempos son malos? Yo necesito sabiduría de Dios y la ciencia de Dios para poder caminar en este tiempo malo. Si en el tiempo en el cual el apóstol Pablo escribe estos versículos eran malos, pues yo quiero decirle que estos tiempos son peores todavía. Y para confirmarle los tiempos en los que estamos viviendo, la palabra de Dios nos habla en Isaías capítulo 60, versículos 1 y 2. Mi esposo se lo sabe de memoria. ¿Qué dice Isaías 60, 1 y 2? Ya está ahí. ¿Qué dice? Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Amén. Entonces el profeta Isaías habla y dice: porque aquí tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Amén, así es. Si tú estás buscando el reino de Dios y su justicia, lo que hizo Salomón, se acercó a Dios para consultar a Dios, es parte del reino de Dios buscar al Señor. Gloria a Dios. El proverbista dice claramente: el principio de la sabiduría es el temor
del Señor, el temor a Jehová. Entonces, amados hermanos, si Salomón buscó al Señor y adquirió ciencia y sabiduría, y la palabra de Dios nos dice que oscuridad cubrirá las naciones, pero los que buscan el reino de Dios y su justicia, los que buscamos al Señor, luz va a estar con nosotros. No vamos a estar en tinieblas. Necesitamos la ciencia y la sabiduría, necesitamos buscar el reino de Dios y su justicia para caminar en la luz y que las tinieblas no nos cubran. Entonces, ¿qué dice ahí el siguiente versículo? O ese que acabamos de ver, porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Aleluya. Alabado sea el nombre precioso de Jesús. Entonces, ¿por qué es importante buscar el reino de Dios y su justicia? Es importante para no andar en tinieblas, para no caminar en tinieblas. Quise que se grabara hoy en la escuela dominical y lo estoy haciendo de esta forma porque se está grabando y hay un propósito en esto. Aleluya. Alabado sea el nombre de Jesús. Quiero hacerles conciencia a ustedes esta mañana que entendamos que es el tiempo, díganme bien, es tiempo de buscar el reino de Dios, su justicia. Es tiempo que la iglesia comencemos a caminar en la luz de Dios. Amén. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Y para que usted pueda entender lo que estoy hablando, lo voy a llevar a una cita bíblica de los tiempos del fin. Para que usted se dé cuenta, si usted y tome una decisión firme, si busca el rostro del Señor, busca el reino de Dios, su justicia, o usted va a buscar sus propios intereses. Y no el reino de Dios y su justicia, sino sus propios intereses. Pero después de que el Señor Jesucristo habló en Mateo capítulo 24 de los tiempos finales y las señales de los tiempos del fin, ¿cuántos creen que el Señor nos habló ahí en Mateo capítulo 24 de los acontecimientos de los tiempos del fin? ¿Verdad que sí? En primer lugar, el Señor Jesucristo habló y dijo: mirad que nadie os engañe. Mirad que nadie os engañe. ¿Sabe usted que la palabra de Dios dice: compra la verdad y no la vendas? Cuando tú vienes a Jesucristo, Jesucristo es la verdad. Abrázalo. Apropiate la verdad que es Jesucristo. Camina en la verdad y vas a caminar en la justicia del reino de Dios y su justicia. Hoy en día, mis amados hermanos, los tiempos oscuros en los que estamos viviendo se está vendiendo por los medios de comunicación y por todos los medios de entretenimiento. Te están vendiendo, no que usted, entretenimiento es mentira, es algo falso. No te están vendiendo la verdad, te están vendiendo falsedad, te están vendiendo mentiras. Y fácilmente cuando tú te pones a ver las películas, a ver los programas, a ver programas de entretenimiento y el chisme de los artistas, te están vendiendo falsedad, te están vendiendo mentira. Y desde el momento que tú estás ahí en tu sofá o en tu cama viendo todo esto y te estás divirtiendo de todo lo que se está hablando ahí, estás comprando falsedad, estás comprando mentira. Por esa razón, este tiempo es un tiempo de tinieblas, de oscuridad mundial, porque la gente está aceptando, está comprando la falsedad, está comprando la mentira. Entonces no están buscando el reino de Dios y su justicia, sino que están por engaño
del enemigo yéndose hacia la oscuridad. Por todo, voy a hablar claro, franco, pero por todos los medios de comunicación, aún por la prensa, las noticias, pura falsedad, y fácilmente la gente lo acepta como una verdad, para que se cumpla la palabra del Señor, que a lo falso, a la mentira le llamarán verdad, a lo dulce amargo, y todo lo contrario, por las tinieblas que se están viviendo en este tiempo sobre la humanidad. Pero el capítulo 25 de Mateo nos habla la parábola de las vírgenes prudentes e insensatas. ¿Qué significa entonces prudencia? ¿Qué significa ser prudente? Significa lo que la palabra de Dios nos dice que debemos estar buscando: ciencia y sabiduría, buscar el rostro del Señor, el reino de Dios y su justicia, de dónde viene la sabiduría para poder caminar en este mundo en tinieblas y tomar decisiones correctas. No estar comprando mentiras, sino estar recibiendo, aceptando la verdad de la palabra de Dios, estar cerca de la verdad que es Jesucristo, para no caminar en tinieblas. Porque aquí está la advertencia en el capítulo 25 de los tiempos finales. El reino de los cielos es semejante a 10 vírgenes, 5 prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Tenían lámparas las insensatas, ¿cierto? Pero no se preocuparon. No se preocuparon por tener aceite extra. Se conformaron con el aceite que tenían sus lámparas. Mas las prudentes, las que están buscando el reino de Dios y su justicia, las que día a día van ante la presencia de Dios, aleluya, para llenar sus lámparas de aceite, para tener reserva de aceite para tiempos difíciles. Dice aquí que ellas, las prudentes, tomaron aceite con sus vasijas juntamente, en sus vasijas juntamente con su lámpara. En otras palabras, las lámparas estaban llenas, pero también tenían reserva. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. ¿De quién está hablando aquí el Señor Jesucristo? Vírgenes. La palabra de Dios dice que el Señor viene a buscar una novia, una esposa virgen, sin mancha y sin arruga ni cosa semejante. Entonces está hablando de la iglesia del Señor Jesucristo, la cual está buscando el reino de Dios y su justicia, está buscando el rostro del Señor para mantenerse en la luz del Señor Jesucristo, que así como el Señor Jesucristo dijo el que Él era la verdad, dijo: yo soy la luz del mundo. Cuando tú estás en Cristo Jesús, buscando el reino de Dios y su justicia, vas a estar en la luz de Dios. No va a haber oscuridad que te atemorice, no va a haber oscuridad que quiera venir sobre ti, porque la luz que está en ti, que es Cristo Jesús, va a disipar cualquier tinieblas que quiera acercarse a ti. Aleluya. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó el clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes, levantándose y arreglaron sus lámparas. Todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Vamos a ir al tiempo. ¿Ustedes creen que se oye el clamor de que el Señor ya viene? En este tiempo en el que estamos viviendo, ¿se está escuchando el clamor de que el Señor Jesucristo ya viene por su novia?
ya viene a levantar la Virgen, ya viene a levantar su iglesia, su amada para el matrimonio. Es el clamor que se está escuchando. Usted ya despertó, ya arregló su lámpara. ¿Cómo está su lámpara? ¿Cómo está la lámpara? Encendida probablemente, pero ¿tiene reserva de aceite? Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Note usted el versículo 8. Y las insensatas, las que no tenían la sabiduría y la ciencia del Señor por no buscar su rostro fielmente como Dios manda, las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, y más bien a los que venden y comprar para vosotras mismas. Compra la verdad y no la vendas. Reténla. Más bien ir a quien la vende para que tengan. ¿Quién está vendiendo? Simbólicamente, yo les estoy hablando en este preciso momento la palabra de Dios. Si tú la aceptas, la estás comprando. Va a ser algo beneficioso para ti. Si tú la rechazas, pues no me rechazas a mí, la rechazas al dador de la palabra escrita. Es así. Así mismo es la mentira. ¿La compras o la rechazas? ¿La compras? Y voy a repetir, pero hoy en día se te está vendiendo mucha mentira por todos los medios y fácilmente te estás yendo a comprar las mentiras y la verdad y la palabra de Dios la estás rechazando. La lámpara se llena con la verdad y buscando el reino de Dios y su justicia. Es como se llena la lámpara y se tiene en reserva. Las imprudentes, las insensatas, no les importó, siendo cristianas, no les importó el cómo tener suficiente aceite y reserva. No sé, mire la insensatez. No buscaron ciencia y sabiduría. La sabiduría es el temor del Señor. No tuvieron temor de Dios, hicieron lo que quisieron en este mundo, en esta vida, egoístamente, pensaron en sí mismo, egocéntricamente, mi placer, mi beneficio, y no me importan los demás. Cuando la palabra de Dios nos enseña, amados hermanos, que si queremos entrar al reino de los cielos, nosotros necesitamos negarnos a nosotros mismos de cosas, privilegios, del orgullo, de la soberbia, de la altanería, de la vanidad, de tantas cosas. Si tú quieres entrar al reino de Dios, tienes que escoger. Pero si tú dices: soy rico y no tengo necesidad de ninguna cosa, quiero compartir. Ayer estaba escuchando a un hermano. aleluya. Le preguntaban si era malo que la gente cristiana se prepare para un día malo, ¿verdad? Y dijo él que no, porque él mismo lo hace, ¿verdad? Dice que tiene, y que todos debemos de tener un cargador de teléfono solar, de ese que agarra la energía del sol para poder cargar los teléfonos, porque cuando se va la luz, pues el teléfono se muere, ¿verdad? Entonces decía él que tener incluso comida extra, dinero en efectivo, cosas así, ¿verdad? Que no era malo porque vivimos en áreas donde pegan huracanes
o apagones o algo, ¿verdad? Contaba. Pero decía él que sobre todo la preparación que debemos de tener es una preparación espiritual. Ser gente de lectura bíblica, oración, ayuno, comunión con Dios, para cuando viene la prueba, cuando viene la lucha, según esté uno fortalecido en el Señor, es como la va a pasar uno. Porque hay quienes viene un problema y ya con ese problema ya no se levantaron. Un pequeño problema. Pero la gente que busca el reino, ¿verdad? De Dios, con todo lo que la palabra de Dios nos exhorta, cuando viene el día malo de la lucha, la prueba, pérdidas o lo que sea, podemos resistir en ese tiempo con la ayuda de Dios, porque nuestra relación está cerca del Señor. Yo creo que lo que estás hablando, lo que lo que acabo de escuchar de este hermano, eso es ciencia. Si la sabiduría viene del temor al Señor, la ciencia es el conocimiento de cómo discernir los tiempos, de qué hacer en tiempos malos, de prevenirte a las cosas que vienen. Yo les pregunto a ustedes, bienvenidos hermanos, son bienvenidos a la casa del Señor. Yo les pregunto a ustedes, a lo que debemos prepararnos en cuanto a no ser insensatos, sino sabios, prudentes, lo que la palabra de Dios está hablando aquí. Yo les pregunto a ustedes, un cristiano, y estoy hablando de un cristiano que está buscando el reino de Dios y su justicia, ¿debe de tener una pistola en casa? Ese es un tema bien controversial. Es un tema muy controversial. Bien controversial porque cada persona tiene su punto de vista. Incluso yo soy bien sincera, pues se está grabando, ¿verdad? Pero no lo saluda. Cuando hemos ido para Tres Ríos, que nos vamos por unos caminos solos, donde no hay nada. Sí. Está una casa de repente, ¿verdad? Y yo te he dicho a ti, si yo viviera así, yo tuviera una pistola, te digo, por si me sale un tacuache o algo, ¿verdad? O vaya a ser un tacuache grande, ¿verdad? Parado, ¿verdad? Un tacuache de 2 patas. Sí. Entonces, es algo que los fundadores de este país, siendo creyentes, pusieron eso en la Constitución, ¿verdad? Entonces, cada quien tiene su punto de vista, yo doy el mío, ¿verdad? Muy independiente de todos los que están aquí. Yo no juzgo al que tiene uno. Exacto. No podemos juzgarnos de si tiene arma o no tiene, depende de sus convicciones. Y bajo la ley escrita en el país, el ciudadano puede poseer un arma para su autodefensa y protección de su familia, de su casa. En la ley, los escritos de la ley que Dios le dio por medio de Moisés al pueblo de Israel, ¿sabía usted que ellos podían tener armas para defender su casa? Y existía la pena de muerte. Ellos podían tener, bajo la ley mosaica, la ley de Dios dada al pueblo de Israel, y decía, puedes tener un arma para defensa. El único problema es de que si la persona que entraba a tu casa era de noche, ahí era un problema. Tenía que ser de día la defensa. Usted busque en la ley y se va a dar cuenta que Dios aprobaba en la ley esta ley escrita para el pueblo, para la defensa de su hogar. ¿Okay? Al rey David se le ocurrió una ocasión censar al pueblo. Y mandó al general y le dijo, vas a todos los pueblos y ciudades de Israel y me vas a contar todos los soldados de la nación. Todos los que pueden cargar un arma, que ya están en condición, yo quiero saber cuánto ejército. ¿Qué le costó? ¿Qué le pasó a David cuando se atrevió a contar, a hacer un censo del pueblo de Israel sobre los soldados? Vino juicio. Porque ¿cuál fue el problema? ¿Cuál fue el problema?
de haber, dice que Satanás lo incitó a David a levantar un censo. Y Dios se indignó, David. Porque le dijo: estás poniendo tu confianza en el ejército y no estás poniendo tu confianza en mí. Entonces, muchas veces, si les hago esta pregunta, y estoy hablando de un cristiano, del tema que estamos abordando hoy, buscar el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Si yo estoy buscando el rostro del Señor, su justicia, el reino de Dios y su justicia, y Él es mi justicia, y Él es mi escudo, y Él es mi galardón, y Él es mi refugio, y Él es mi torre fuerte, y Él es todo, David llegó a la conclusión de decir: aunque un ejército acampe alrededor de mí, no temerá mi corazón. Pero tuve que aprender la lección, porque David, Dios se indignó en haber querido poner su confianza en un ejército terrenal en vez del el que tiene el ejército más poderoso, ángeles guerreros celestiales, peleando por el pueblo de Dios, aquel que busca el rostro del Señor, el reino de Dios y su justicia. Bendito el nombre del Señor. Y en veces es precisamente lo que nos sucede a nosotros. Por esa razón es que es el tiempo de buscar el reino de Dios y su justicia, es el tiempo de buscar el rostro de Dios, es el tiempo que no seamos mediocres, sino que necesitamos nosotros la voluntad de buscar el reino de Dios y su justicia, y todo se deja ver en cómo nosotros nos comportamos como cristianos. Si usted va a la casa de Dios, usted viene a la casa de Dios y usted está buscando, usted se da cuenta que el día se hizo para descansar y dedicarlo para la gloria del Señor. Usted viene a la escuela dominical, usted viene por la tarde en el segundo servicio, usted se goza porque está consciente que está buscando el reino de Dios y su justicia. Aleluya, usted se va a dar cuenta que el Señor le promete, aleluya, que todas las demás cosas serán añadidas. Y cuando el Señor dice todas las demás cosas serán añadidas, yo quiero decirte, tu salud física será añadida en tu cuerpo, tu vigor, tus fuerzas, la sabiduría y la inteligencia que Dios da para conducirte en este mundo que cada día va, lo que leímos en Isaías 61, oscuridad cubrirá las naciones. Es el tiempo en el que hay oscuridad inmensa en las naciones, y les voy a decir lo que está sucediendo ahora mismo. Son tantas las tinieblas alrededor del mundo, y que la palabra de Dios nos enseña, nos exhorta a que en los últimos tiempos el enemigo se levantaría con gran fuerza, que andaría como león rugiente, no el león, pero ruge. Se levantaría como león rugiente, tratando de devorar. Oiga bien, no es león. El único león aquí es el león de la tribu de Judá, que es Jesucristo. El diablo es imitador, es un falso, anda como león, no es león, pero ruge y asusta, está asustando a muchos. Y lamentablemente lo tengo que decir, pero muchos cristianos están temblando por el rugido de ese león, que no es león, el diablo. Por las
la densa oscuridad, en las tinieblas alrededor de todo el mundo. Oígame bien lo que les voy a decir. Y estábamos platicando mi esposo y yo. Hemos ministrado a personas que han entrado en ocasiones en ese ataque del rugido del diablo, que el Señor los reprenda. Ha venido el rugido de león, que no es león, y los ha amedrentado, los ha asustado de tal forma que las tinieblas los han inundado y comienzan a sentir un pánico interno, un pánico. Sienten temor y no saben ni qué es. Sienten la oscuridad como los inunda y se sienten paralizados. Son las tinieblas que se están moviendo alrededor del mundo entero. Y voy a repetirte una vez más: es tiempo de buscar el reino de Dios y su justicia, porque si tú estás buscando el reino de Dios y su justicia, y la luz que está en ti, la luz de Dios, va a disipar todas las tinieblas. No hay ningún motivo, ninguna razón para que las tinieblas se acerquen a ti, porque tú estás en la luz que es Cristo Jesús, y la luz disipa las tinieblas. Está afectando este espíritu de temor, estas tinieblas, está afectando a mucho pueblo cristiano. ¿Qué está pasando con ese pueblo cristiano? No están buscando el reino de Dios y su justicia. Y es el tiempo de buscar el reino de Dios y su justicia. Aleluya. El Señor ha prometido, nos ha dejado infinidad de promesas que nosotros tenemos que entender para caminar en el reino de Dios, echando mano de las promesas del Señor. Pero les estaba hablando acerca de que la verdad del aceite que tienes que comprar. El aceite, tenemos que comprar aceite. Aleluya. ¿Cuánto lo creen? Entonces vamos a ir una vez más a Efesios capítulo 5, porque en el contexto de Efesios nos dice la palabra del Señor. Estuvimos leyendo versículo 15 y 16, ¿verdad? Donde el apóstol Pablo nos advierte a que nosotros debemos ver que debemos caminar en sabiduría prudentemente, porque los días son malos. Versículo 15 y 16. Pero el versículo 17, el contexto en adelante, mire lo que la palabra del Señor nos dice. Por tanto, no seáis insensatos, lo contrario a ser prudente. No seáis insensatos, lo contrario a la prudencia de las vírgenes prudentes. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Cómo se adquiere la voluntad de Dios? Aleluya. Buscando el rostro del Señor, como hizo Salomón, para pedirle sabiduría y ciencia, conocimiento, para entender las cosas. Y mire cómo se adquiere entonces el aceite. No os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien ser llenos de ¿qué? Del Espíritu Santo. ¿Dónde se adquiere la llenura del Espíritu Santo? ¿En el mall? ¿En el Kroger? ¿En la fiesta? ¿Dónde se compra? ¿Dónde se adquiere la llenura del Espíritu Santo? El aceite, la unción. ¿Dónde se adquiere? En la casa de Dios. Porque cada cosa tiene su producto. Usted no va a ir a la tienda de comida y va a querer pagar ahí una pieza de su carro. Si su carro se le descompuso el radiador, no va a ir al Kroger a comprarlo. Va a ir al autopartes. ¿Cierto? Entonces, ¿dónde se adquiere la llenura del Espíritu Santo? Hay que ser inteligentes, prudentes, hay que tener la sabiduría de Dios, la ciencia de Dios, para entender los tiempos y las cosas. Si
En la unción, el aceite se adquiere en la casa de Dios. Miren, por eso dice aquí el contexto: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. ¿Dónde se hace esto? ¿Dónde se hace esto? ¿En la pulga? ¿En la tía Pancha? ¿Dónde? En la casa de Dios. ¿Por qué creen que la casa de Dios, la escuela dominical, está vacía? Y el culto del segundo servicio está llena la casa del Señor. Se está haciendo inteligente, prudente, están teniendo ciencia para discernir los tiempos y entender las cosas que están sucediendo. Es en la casa de Dios donde se adquiere el aceite, la unción. ¿En qué forma? Alabando entre vosotros, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Aleluya. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Santo Dios, alabado sea su nombre. Amada iglesia, amados hermanos, estamos hablando del tiempo de buscar el reino de Dios y su justicia. Salomón, cuando estaba comenzando su reinado, subió al tabernáculo a consultar a Dios, fue a buscar lo que la iglesia debe estar buscando hoy, el rostro del Señor para todas las cosas que emprendemos en esta vida. Esto es sabiduría, y Dios le dio sabiduría y ciencia. Y no solamente le dio sabiduría y ciencia, dice que le dio riqueza abundante. Aleluya. Mire lo que nos dice la palabra del Señor, las bendiciones de contar en el buscar el rostro del Señor. Mateo capítulo 10. Déjenme ver si es el 10 o el 11. Es el 11, capítulo 11. Versículo 28. Voy ahora a entrar a la bendición que tenemos de buscar el rostro de Dios y su justicia. Aplicar la palabra como Dios está con nosotros. Venid a mí, dice el Señor, vengan a mí, los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaré descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. El Señor nos hace la invitación a estar con Él, a venir a Él. En ocasiones nos inundan las tinieblas, comienzan las mortificaciones. Comienza la mortificación, la preocupación, y se hace una carga sobre tus hombros. Y por eso es que entras en temor, porque las tinieblas comienzan a cubrir tu vida, tu familia, tu persona. Comienzas a preocuparte en el trabajo, qué va a ser del día de mañana, si se acaba esto, si se acaba lo otro. Tienes tu confianza puesta en las cosas terrenales y no lo que dijo el Señor Jesucristo. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas van a venir por añadidura. Y el Señor nos está haciendo una invitación a estar en Él, buscar su rostro, el reino de su justicia, y que aprendamos de Él. Está la invitación. Todos los que están cargados y cargados, dice, yo los haré descansar. El descanso solamente se encuentra en Cristo. Gracias. Aleluya. Dice que llevemos su yugo y que aprendamos de Él, que Él es manso y humilde de corazón, y hallaremos descanso para nuestras almas.
hallaremos descanso para nuestras almas. Yo quiero decirte que se aprende a estar en Cristo y tener la paz de Dios, siempre y cuando seamos obedientes. ¿Quieres tener la paz de Dios en medio de tanta como la tormenta? Que mientras estaba la tormenta, el Señor Jesucristo estaba durmiendo en la popa del barquito. Estaba bien dormido y estaba la tormenta. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús estaba confiado en el Padre. Y eso es lo que el Señor nos está haciendo la invitación. Tengan descanso. Lleven mi yugo sobre vosotros. Busquen mi reino, mi justicia y todas las demás cosas que van a necesitar. No se preocupen. Jehová es mi pastor. Es fácil recitarlo de memoria, es fácil decirlo, pero vivirlo es otra cosa. Jehová es mi pastor. Diga conmigo esta mañana: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Amén. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite y mi copa está rebosada. Ciertamente, cuando dice ciertamente, está diciendo: esto es la verdad. Es la verdad que tienes que estar buscando. Cuando buscas el reino de Dios y su justicia, este salmo se hace, aleluya, real en tu vida, en mi vida. Bendito el nombre precioso de Jesús. ¿No es maravilloso nuestro Dios? Aleluya. Y termino, amados hermanos, la cita que mi esposa leía esta mañana en la escuela dominical. Capítulo 13 de Hebreos. El versículo 5 y 6 dice: sea vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Porque Él dijo, ¿quién dijo? Dios dijo: no te dejaré, no te desampararé. Aleluya, aleluya. No te desampararé ni te dejaré, de manera que podamos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador. El Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Aleluya. Gloria a Dios. Puede decir conmigo esta mañana: no temeré. A lo que venga, no temeré. Porque Él prometió estar conmigo todos los días. Óigame bien. Él prometió estar conmigo, estar contigo todos los días, hasta el fin del mundo. Aleluya. Qué maravilloso es nuestro Dios. Él es precioso. Aleluya. Por eso lo amamos. Por eso estamos aquí, honrando y exaltando al Señor. Quiero hacer una oración. Aleluya, porque quizás las tinieblas han llegado tratando de atemorizarte, pero yo quiero decirte que la luz que está en ti, que es Cristo Jesús, va a disipar esas tinieblas. Pero si las densas se han tornado muy densas y te has sentido así medio nervioso, yo quiero hacer una oración para que ese nerviosismo, ese temor se vaya de tu vida en el nombre de Jesús. Porque tú estás en Cristo. Amén. Aleluya. Tú estás en Cristo. Cierra tus ojos. Padre amado, en el nombre precioso de Jesús, le doy gracias, Padre amado, por mis hermanos, sus amados. Somos sus hijos muy amados. Aleluya, por nuestro Padre Celestial, que nos adoptó como sus hijos, por la fe en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador.
que por la muerte en la cruz, aleluya, nos dio la victoria sobre el enemigo. Somos más que vencedores en Cristo. Tenemos un Padre amoroso en los cielos, aleluya, que está atento, aleluya, al clamor de sus hijos cuando clamamos día y noche, aleluya, especialmente cuando las tinieblas se tornan densas. Es cuando más necesitamos, Dios mío, de la gloria, acercarnos a la luz de Dios para que las tinieblas sean disipadas, sean deshechas por la luz, aleluya, de Jesucristo. Padre, y en el nombre poderoso de Jesús yo tomo autoridad sobre ese espíritu inmundo de temor que quiera venir en contra de mis hermanos. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, yo ato y reprendo ese espíritu de temor y le ordeno que se vaya de la vida de mis hermanos. Porque esta mañana han aprendido, Dios mío, de la gloria, que es mejor buscar el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Oh Dios mío de la gloria, en el nombre de Jesús, haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que se vayan las tinieblas, para que se vaya ese espíritu de temor, esa angustia, esa desesperación que ha venido. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, esa sentencia de algún médico que ha venido a atemorizar la vida de sus hijos, de sus hijas, ahora en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, yo reemplazo esa sentencia y declaro que por la llaga de Jesucristo mis hermanos somos sanados todos, para la gloria de su santo y bendito nombre. Y en esta verdad de su palabra, mis hermanos en este momento se apropian de esa verdad de su palabra. Mis hermanos están sanos por la llaga de Jesucristo. Aleluya, en el nombre poderoso de Jesús. Ahora reprendo al enemigo que es mentiroso. Lo reprendo en el nombre de Jesús. Y declaro los cuerpos de mis hermanos sanos para la gloria y honra de su santo y bendito nombre, Padre mío. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret, nuestro amado Salvador. Gracias, Dios mío de la gloria, toda la honra, la gloria y la alabanza sea para mi Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén, gloria sea al Señor. Amados hermanos, para los hermanos que están entre nosotros, tenemos esta la escuela dominical. Hoy lo hice así, no se graba, pero hoy se está grabando, hermano Michel. Quisimos grabar, yo no sé por qué, por voluntad del Señor, puso en mi corazón que se grabara hoy. Pero este